Mi nombre es Alejandro Vázquez Mendoza. Tengo 34 años y hasta hace 3 semanas creía conocer a mi hermano mayor. Pensaba que Eduardo, con todos sus defectos, era al menos honesto cuando se trataba de la familia. Me equivoqué completamente. Todo comenzó el martes 15 de octubre de 2024, cuando recibí una llamada que cambiaría mi vida para siempre. Era el licenciado Ramón Herrera, el notario que había trabajado con mi padre durante más de 20 años. Alejandro, necesito verte urgentemente en mi oficina. Es sobre el testamento de tu padre. Hay algo muy grave que debo contarte. Mi padre, don Roberto Vázquez Castillo, había muerto 6 meses antes de un infarto fulminante a los 67 años. Era el dueño de Constructora Vázquez, una empresa familiar que había construido durante 30 años hasta convertirla en una de las más exitosas de Guadalajara, Jalisco. Cuando murió, naturalmente Eduardo, como hermano mayor de 38 años, se hizo cargo de todo. Según el testamento que Eduardo había presentado, papá le había dejado el 75% de la empresa, mientras que a mí me correspondía el 25%. En el momento no me pareció extraño. Eduardo siempre había sido el favorito de papá, el hijo que había estudiado administración de empresas y había trabajado en la constructora desde los 22 años. Yo por mi parte había elegido ser arquitecto y había montado mi propio despacho independiente. Pero cuando llegué a la notaría esa tarde de octubre, el licenciado Herrera tenía una expresión que nunca le había visto antes. Era una mezcla de indignación y preocupación que me puso nervioso inmediatamente. Alejandro, siéntate, por favor. Lo que voy a decirte va a ser muy difícil de escuchar. El licenciado Herrera era un hombre de 58 años, calvo, con bigote gris y una reputación impecable en Guadalajara. Había sido amigo cercano de mi padre y había manejado todos sus asuntos legales durante décadas. Ayer recibí una visita muy extraña, comenzó, ajustándose los lentes. Un investigador privado contratado por el banco donde tu padre tenía sus cuentas principales. Aparentemente, hay discrepancias importantes en los documentos que Eduardo presentó como testamento de don Roberto. Sentí que el suelo se movía bajo mis pies. ¿Qué tipo de discrepancias? El testamento que tu hermano presentó aquí en abril es una falsificación muy sofisticada. El investigador comparó la firma con documentos originales que tiene el banco, y las diferencias son evidentes para un experto en grafología. Me quedé en silencio durante varios segundos, tratando de procesar la información. Mi hermano Eduardo había falsificado el testamento de nuestro padre. ¿Está seguro, licenciado? Completamente. Pero eso no es todo. El investigador me trajo una copia del testamento verdadero que estaba guardado en una caja de seguridad del banco que tu padre nunca mencionó. Y Alejandro, el contenido es completamente diferente a lo que Eduardo presentó. El licenciado Herrera abrió una carpeta y sacó varios documentos. Según el testamento auténtico, tu padre dividió la empresa en partes iguales entre ustedes dos. 50% para Eduardo, 50% para ti. Pero hay algo más, algo que tu padre llamó la cláusula de protección familiar. ¿Qué significa eso? Tu padre incluyó una cláusula muy específica que se activa si alguno de los herederos trata de defraudar al otro. En caso de que eso suceda, la persona que cometa el fraude pierde automáticamente todos sus derechos sobre la herencia. Sentí como si me hubieran golpeado en el estómago. Eso significa que si podemos demostrar legalmente que Eduardo falsificó el testamento, él perdería todo derecho sobre la empresa y las propiedades. Todo pasaría a ti, Alejandro. Era demasiado para procesarlo de una vez. Mi hermano no solo me había robado, sino que su propio acto de traición podría costarle todo lo que había tratado de obtener ilegalmente. Licenciado, ¿por qué el banco no descubrió esto antes?
porque tu hermano nunca les informó sobre la muerte de tu padre. Simplemente siguió manejando las cuentas como si don Roberto estuviera vivo. Fue solo cuando el banco hizo una auditoría de rutina que se dieron cuenta de que habían estado procesando transacciones de una persona fallecida. ¿Eduardo ha estado usando las cuentas de papá todos estos meses? Sí, y ha movido cantidades muy importantes de dinero. Según el investigador del banco, tu hermano ha transferido más de 20 millones de pesos a cuentas personales desde abril. 20 millones de pesos. Era una cantidad que representaba prácticamente todo el capital líquido de la empresa. Eduardo no solo había falsificado el testamento, sino que estaba vaciando sistemáticamente las cuentas de la constructora. ¿Qué debo hacer ahora? Primero, necesitamos presentar una denuncia formal por falsificación de documentos y fraude. Segundo, tenemos que solicitar una orden judicial para congelar todas las cuentas de la empresa antes de que Eduardo pueda mover más dinero. Salí de la notaría en estado de shock. Durante el trayecto a casa no podía dejar de pensar en todas las veces que Eduardo me había mentido en los últimos 6 meses. Cada vez que yo había sugerido revisar juntos las finanzas de la empresa, él había encontrado excusas para posponerlo. Cada vez que había preguntado sobre proyectos específicos, él había dado respuestas vagas y evasivas. Ahora todo tenía sentido. Eduardo no me había estado protegiendo de las responsabilidades de la empresa, como él afirmaba. Me había estado robando sistemáticamente. Esa noche no pude dormir. Me quedé despierto hasta las 3 de la madrugada, revisando todos los documentos que tenía relacionados con la muerte de papá y la sucesión de la empresa. También busqué en Internet información sobre falsificación de testamentos y las penalidades legales que eso conllevaba. Lo que descubrí me heló la sangre. En México, la falsificación de documentos públicos puede castigarse con hasta 12 años de prisión. Y el fraude en la cantidad que Eduardo había cometido podría añadir otros 10 años a su sentencia. Mi hermano mayor, el hombre que había sido mi héroe durante la infancia, podría pasar las próximas 2 décadas en prisión por lo que me había hecho. A las 6 de la mañana, tomé una decisión. Antes de presentar la denuncia formal, iba a confrontar a Eduardo directamente. Le daría una oportunidad de explicar sus acciones, y si mostraba arrepentimiento genuino, tal vez podríamos encontrar una solución que no involucrara destruir completamente su vida. Eduardo vivía en una casa enorme en el exclusivo fraccionamiento Puerta de Hierro, una propiedad que había comprado el año anterior y que ahora me preguntaba cómo había financiado. Llegué a su casa a las 7 de la mañana, sabiendo que él siempre desayunaba temprano antes de ir a la oficina. Su esposa, Mónica, abrió la puerta con una expresión de sorpresa. «Alejandro, qué raro verte tan temprano. ¿Pasó algo?» «Necesito hablar con Eduardo. Es importante». Eduardo estaba en el comedor, leyendo el periódico mientras tomaba café y comía huevos rancheros. Cuando me vio entrar, sonrió con esa sonrisa que ahora reconocía como completamente falsa. «Hermano, qué sorpresa. ¿Quieres desayunar?» Mónica hizo suficiente para un ejército. «Eduardo, necesitamos hablar en privado». Su expresión cambió inmediatamente. «Claro, vamos al estudio». El estudio de Eduardo era una habitación lujosa con paredes cubiertas de libros que probablemente nunca había leído. Un escritorio de caoba maciza que costaba más que el auto de muchas personas, y una vista panorámica de Guadalajara a través de ventanales enormes. «¿De qué quieres hablar, hermano?» Lo miré directamente a los ojos. «Del testamento que falsificaste». Eduardo se quedó completamente inmóvil durante al menos 10 segundos. Luego, lentamente, se sentó en su silla de cuero detrás del escritorio. «No sé de qué estás hablando». «Eduardo, tengo en mis manos una copia del testamento verdadero de papá. Sé que el que presentaste en abril
Es falso. Sé que has estado moviendo dinero de las cuentas de la empresa a tus cuentas personales. Y sé que mentiste al banco sobre la muerte de papá. Mi hermano mayor me miró con una expresión que nunca había visto antes. Era una mezcla de odio, miedo y algo que podría haber sido alivio. ¿Cómo lo descubriste? Eso no importa. Lo que importa es que tienes una oportunidad de hacer lo correcto antes de que esto se convierta en un asunto criminal. Eduardo se levantó y caminó hacia la ventana, dándome la espalda. ¿Sabes cuántos años trabajé al lado de papá, Alejandro? ¿Sabes cuántas veces sacrifiqué mi propia vida por esa empresa mientras tú jugabas a ser artista con tu arquitectura? Eduardo, 30 años, gritó volteándose hacia mí. 30 años levantándome a las 5 de la mañana, trabajando hasta las 10 de la noche, perdiendo tiempo con mi esposa y mis hijos para construir el imperio de papá. ¿Y sabes lo que me iba a dejar? El 50%, la misma cantidad que a ti, que nunca moviste un dedo por la empresa. Era nuestro padre, Eduardo. Tenía derecho a dividir su herencia como quisiera. No era justo. Eduardo golpeó el escritorio con ambas manos. Yo merecía esa empresa. La construí tanto como él. Tú no merecías ni un peso. Por primera vez en mi vida vi a mi hermano mayor como realmente era. No el hombre responsable y trabajador que yo admiraba, sino un hombre amargado, resentido y capaz de cualquier cosa para obtener lo que creía que merecía. Eduardo, todavía podemos arreglar esto. Puedes devolver el dinero, podemos dividir la empresa como papá quería y yo no presentaré cargos criminales. ¿Y qué garantía tengo de que no me vas a traicionar después? Mi palabra. Eduardo se rió con amargura. Tu palabra. ¿Sabes qué vale tu palabra para mí? Nada. Absolutamente nada. Se dirigió hacia una caja fuerte, empotrada en la pared detrás de su escritorio. ¿Quieres saber la verdad completa, Alejandro? ¿Quieres saber por qué decidí falsificar el testamento? Sí. Eduardo abrió la caja fuerte y sacó una carpeta gruesa. Porque encontré esto entre los papeles de papá después de que murió. Me entregó la carpeta. Adentro había docenas de cartas manuscritas, todas dirigidas a mí y firmadas por mi padre. Estaban fechadas durante los últimos 5 años de su vida. Abrí la primera carta, fechada en enero de 2019. Mi querido Alejandro, cada día que pasa me siento más orgulloso del hombre en que te has convertido. Tu independencia, tu integridad, tu capacidad de construir tu propia vida sin depender de la empresa familiar, me demuestra que tienes el carácter que se necesita para ser un verdadero líder. Leí varias cartas más. En todas, mi padre expresaba su admiración por mi independencia y su creciente decepción con la actitud de Eduardo. En las cartas más recientes, papá describía planes para cambiar su testamento para darme el control total de la empresa. ¿Entiendes ahora?, preguntó Eduardo. Papá no solo te iba a dar la mitad de la empresa, te iba a dar todo. Yo iba a quedar con nada después de 30 años de trabajo. Eduardo, estas cartas no cambian el hecho de que falsificaste. No terminé, me interrumpió. Lee la última carta, la que está fechada una semana antes de que papá muriera. Con manos temblorosas, abrí la carta más reciente. Estaba fechada el 8 de marzo de 2024, exactamente una semana antes del infarto de papá. Mi querido Alejandro, he tomado la decisión final sobre el futuro de la empresa. He modificado mi testamento para asegurarme de que, sin importar lo que pase, la justicia prevalezca en nuestra familia. He incluido una cláusula especial que protegerá tanto tu herencia como la dignidad de tu hermano. Si estás leyendo esta carta, significa que ya no estoy contigo. Pero quiero que sepas que he diseñado mi testamento de tal manera que la verdad siempre saldrá a la luz. Y cuando eso suceda, entenderás por qué tomé las decisiones que tomé, con todo mi amor y confianza en tu carácter, tu padre. Terminé de leer la carta y miré a Eduardo.
¿Qué significa esto? Significa que papá sabía que yo encontraría estas cartas. Significa que sabía que me sentiría traicionado y que posiblemente intentaría hacer algo desesperado. Y significa que diseñó su testamento como una trampa. Sentí un escalofrío recorriendo mi espalda. ¿Una trampa? Piénsalo, Alejandro. ¿No te parece demasiado conveniente que el banco haya descubierto la falsificación exactamente 6 meses después de la muerte de papá? ¿No te parece extraño que el testamento verdadero haya estado guardado en una caja de seguridad que papá nunca mencionó? Eduardo tenía razón. Todo había sido demasiado perfecto, demasiado coordinado. Papá orquestó todo esto, continuó Eduardo. Sabía que yo falsificaría el testamento. Sabía que movería dinero de las cuentas de la empresa. Y sabía que la cláusula de protección familiar me quitaría todo cuando fuera descubierto. ¿Estás diciendo que papá planeó todo esto para castigarte? Estoy diciendo que nuestro padre me tendió una trampa desde la tumba. Y ahora tú tienes que decidir si vas a ser parte de su venganza o si vas a hacer lo correcto. Me quedé en silencio, tratando de procesar todas las revelaciones. Mi padre había planeado meticulosamente una situación que pondría a prueba tanto la integridad de Eduardo como mi capacidad de perdón. Eduardo, independientemente de lo que papá planeó, tú tomaste la decisión de falsificar el testamento. Tú decidiste robar el dinero de la empresa y tú tienes que decidir qué vas a hacer con esa información. En ese momento, mi teléfono sonó. Era el licenciado Herrera. Alejandro, necesito verte inmediatamente. Hay algo más en el testamento de tu padre que no te mencioné ayer, algo que cambia completamente la situación. Miré a Eduardo, que había escuchado la conversación telefónica. Parece que las sorpresas de papá no han terminado, dijo con una sonrisa amarga. Tenía razón. Lo que yo pensaba que era simplemente un caso de hermano traicionando a hermano, resultó ser parte de un plan mucho más complejo y retorcido que mi padre había diseñado antes de morir. Y tenía la sospecha de que lo peor estaba por venir. La urgencia en la voz del licenciado Herrera me hizo salir inmediatamente de la casa de Eduardo. Mi hermano insistió en acompañarme, alegando que tenía derecho a escuchar cualquier información adicional sobre el testamento de nuestro padre. A regañadientes, acepté. No podía negar que, a pesar de su traición, Eduardo seguía siendo el otro heredero involucrado en esta situación. Durante el trayecto a la notaría, ninguno de los dos habló. El aire dentro de mi auto se sentía denso, cargado de 30 años de historia familiar que ahora se veía completamente diferente. Cada semáforo, cada calle conocida de Guadalajara, me recordaba momentos de nuestra infancia, cuando Eduardo era mi hermano mayor admirado, no el hombre que acababa de confesar haberme robado una fortuna. Llegamos a la notaría del licenciado Herrera a las 9:30 de la mañana. La recepcionista nos hizo pasar inmediatamente al despacho principal, donde el notario nos esperaba con una expresión aún más grave que el día anterior. En su escritorio había una caja metálica que no había visto antes, junto con varios documentos esparcidos que parecían haber sido examinados minuciosamente. Alejandro, Eduardo, nos saludó sin su habitual cordialidad. Siéntense, por favor. Lo que voy a mostrarles va a cambiar todo lo que creían saber sobre los planes de su padre. Eduardo se acomodó en su silla con los brazos cruzados, como si estuviera preparándose para recibir otro golpe. Yo, por mi parte, me incliné hacia adelante, ansioso por entender qué más había planeado mi padre desde la tumba. Ayer, después de que te fuiste, Alejandro, seguí investigando los documentos que me trajo el investigador del banco. Encontré referencias a una segunda caja de seguridad que tu padre había abierto apenas 2 meses antes de morir.
El licenciado señaló la caja metálica sobre su escritorio. Esta mañana obtuve acceso a esa caja, y lo que encontré adentro me obligó a revisar completamente mi comprensión del testamento de don Roberto. Abrió la caja y comenzó a sacar documentos. Primero, encontré esto. Era una carta dirigida específicamente al licenciado Herrera, fechada el 10 de marzo de 2024, apenas 5 días antes de la muerte de mi padre. Estimado licenciado Herrera, si está leyendo esta carta, significa que he muerto y que los eventos que anticipé han comenzado a desarrollarse. Le pido que no abra esta segunda caja de seguridad hasta exactamente 6 meses después de mi fallecimiento, y solo después de que se haya descubierto la falsificación que estoy seguro Eduardo cometerá. Lo que encontrará en esta caja es la fase final de un plan que he estado desarrollando durante los últimos 3 años. Un plan diseñado no para castigar a mis hijos, sino para salvarlos a ambos de ellos mismos. Leí el párrafo varias veces antes de comprender completamente sus implicaciones. Mi padre no solo había anticipado la falsificación de Eduardo, sino que había cronometrado cuidadosamente cada revelación. Continúa leyendo, me instó el licenciado Herrera. Eduardo necesita aprender que las acciones tienen consecuencias, pero también necesita una oportunidad de redención. Alejandro necesita aprender que el perdón es más poderoso que la venganza, pero también que la justicia es necesaria. Lo que hago a través de este testamento no es una trampa, sino una prueba. Una prueba que determinará si mis hijos pueden superar sus diferencias y trabajar juntos, o si el resentimiento y la ambición los destruirán para siempre. Miré a Eduardo, que estaba escuchando con una expresión de creciente confusión. ¿Una prueba?, preguntó. ¿Qué tipo de prueba? El licenciado Herrera sacó otro documento de la caja. Este es un codicilo adicional al testamento. Una cláusula que tu padre redactó específicamente para activarse después de que se descubriera la falsificación. Me entregó el documento. Era la letra de mi padre, tan familiar para mí como mi propia escritura. Codicilo especial, cláusula de reconciliación familiar. Si Eduardo Vázquez Mendoza ha falsificado el testamento original, como anticipó que haría, las siguientes disposiciones entran en efecto inmediatamente. Eduardo perderá automáticamente todos sus derechos sobre Constructora Vázquez, según lo establecido en la cláusula de protección familiar. Alejandro Vázquez Mendoza tendrá 30 días a partir del descubrimiento de la falsificación para tomar una de las siguientes decisiones. Opción A. Proceder con acciones legales contra Eduardo, en cuyo caso recibirá el 100% de la empresa y todas las propiedades familiares, pero perderá para siempre la posibilidad de reconciliarse con su hermano. Opción B. Ofrecer perdón a Eduardo y proponer una sociedad genuina, basada en términos justos, que ambos hermanos negocien libremente, en cuyo caso se activará la cláusula del tesoro familiar. Dejé de leer y miré al licenciado Herrera. ¿Qué es la cláusula del tesoro familiar? Sigue leyendo. Cláusula del tesoro familiar. Si Alejandro elige el perdón y Eduardo acepta genuinamente la responsabilidad por sus acciones, ambos hermanos recibirán acceso a una herencia adicional que he mantenido en secreto durante toda mi vida. Esta herencia adicional consiste en propiedades inmobiliarias por valor de 150 millones de pesos, inversiones bancarias por 75 millones de pesos, una participación del 15% en Grupo Monterrey, valorada en 200 millones de pesos, total 425 millones de pesos, que se dividirán equitativamente entre mis 2 hijos solo, si demuestran que pueden trabajar juntos con honestidad y respeto mutuo. Se me cayó el documento de las manos. 425 millones de pesos.
Era una fortuna que triplicaba todo lo que habíamos conocido sobre el patrimonio de nuestro padre. Eduardo estaba pálido. Papá tenía más de 400 millones de pesos escondidos. Aparentemente sí, respondió el licenciado Herrera. Pero hay más. Lean la siguiente sección. Recogí el documento y continué leyendo. Condiciones para activar la cláusula del tesoro familiar. Eduardo debe devolver voluntariamente todo el dinero que ha tomado ilegalmente de las cuentas de la empresa. Eduardo debe presentar una disculpa pública genuina a Alejandro, reconociendo completamente sus acciones y su arrepentimiento. Alejandro debe declarar públicamente su perdón hacia Eduardo y su voluntad de trabajar juntos en el futuro. Ambos hermanos deben firmar un nuevo acuerdo de sociedad para Constructora Vázquez, basado en términos que negocien entre ellos sin la intervención de terceros. Deben completar juntos un proyecto de construcción benéfico para la comunidad de Guadalajara, demostrando que pueden trabajar en equipo por algo más grande que sus intereses personales. Si todas estas condiciones se cumplen dentro de 60 días, a partir del descubrimiento de la falsificación, la herencia adicional será transferida a ambos hermanos. Si no se cumplen, la herencia completa será donada a organizaciones benéficas y ninguno de mis hijos recibirá nada más allá de la Constructora Vázquez. Terminé de leer y me quedé en silencio durante varios minutos. Mi padre había diseñado algo mucho más complejo que una simple trampa o castigo. Había creado un camino hacia la reconciliación, pero solo si ambos estábamos dispuestos a recorrerlo. Eduardo, dije finalmente, ¿entiendes lo que esto significa? Mi hermano se había quedado mirando por la ventana de la notaría. Cuando se volvió hacia mí, tenía lágrimas en los ojos. Significa que papá sabía exactamente quiénes éramos. Conocía mis resentimientos, mis debilidades, mi capacidad de hacer algo estúpido, pero también creía que podíamos ser mejores. ¿Estás dispuesto a cumplir con las condiciones? Eduardo se levantó y comenzó a caminar por la oficina. Alejandro, devolver el dinero no es problema. Puedo hacer eso hoy mismo. Pero las otras condiciones, una disculpa pública, firmar un nuevo acuerdo de sociedad, trabajar juntos en un proyecto, ¿realmente crees que podemos hacerlo después de todo lo que ha pasado? Era una pregunta justa. La confianza entre nosotros estaba completamente destruida. Eduardo me había mentido y robado durante meses. Yo había estado dispuesto a enviarlo a prisión esa misma mañana. ¿Cómo podíamos reconstruir una relación funcional a partir de esos escombros? No lo sé, respondí honestamente, pero creo que papá tenía razón sobre algo. Ambos necesitamos aprender lecciones importantes. ¿Qué quieres decir? Tú necesitas aprender que no puedes tomar lo que quieres solo porque crees que lo mereces. Y yo necesito aprender que el perdón no es lo mismo que la debilidad. El licenciado Herrera se aclaró la garganta. Si me permiten una observación, don Roberto me habló de este plan un mes antes de morir. Me dijo que estaba apostando todo el futuro de su familia a que ustedes dos tenían más en común de lo que pensaban. ¿Qué más le dijo?, preguntó Eduardo. Me dijo que ustedes dos eran las personas más importantes en su vida y que su mayor miedo era que su muerte los separara para siempre. Este testamento era su forma de darles herramientas para encontrar el camino de regreso el uno al otro. Salimos de la notaría con una decisión que tomar en los próximos días. Eduardo se comprometió a devolver inmediatamente todo el dinero que había tomado de las cuentas de la empresa. Yo me comprometí a no presentar cargos criminales mientras evaluábamos si podíamos cumplir con las condiciones del codicilo. Esa tarde, Eduardo transfirió 23.7 millones de pesos de vuelta a las cuentas de Constructora Vázquez.
Era más dinero del que pensaba que había tomado, lo que significaba que había estado robando durante más tiempo del que admitió inicialmente. Comencé a mover dinero pequeñas cantidades desde enero, me confesó cuando nos reunimos en mi oficina para revisar las transferencias. Al principio, solo eran préstamos que pensaba devolver, pero después de falsificar el testamento, decidí que el dinero era legítimamente mío. ¿Por qué Januari? Papá murió en marzo. Eduardo me miró con vergüenza. Porque en enero descubrí las cartas que papá te había escrito. Encontré la primera mientras ayudaba a mamá a limpiar su estudio. Cuando me di cuenta de lo que contenían, busqué hasta encontrar las demás. Así que decidiste robar incluso antes de que papá muriera. Decidí tomar lo que creía que me correspondía antes de que fuera demasiado tarde. Era una distinción importante. Eduardo no había actuado impulsivamente después de la muerte de papá. Había planeado su traición durante meses, sabiendo que nuestro padre estaba considerando cambiar su testamento. Eduardo, si vamos a hacer esto funcionar, necesito entender completamente qué tipo de persona eres realmente. No puedo trabajar con alguien en quien no confío. Mi hermano se sentó frente a mi escritorio y por primera vez en años me habló con total honestidad. Soy una persona que ha vivido toda su vida sintiéndose segunda opción. En la escuela, tú eras el hijo artístico y creativo. En la universidad, tú tenías amigos genuinos, mientras yo solo tenía compañeros de estudios. En los negocios, tú construiste algo propio mientras yo trabajaba para papá. Eduardo, eso no es cierto. Papá siempre estaba orgulloso de ti. ¿En serio? Entonces, ¿por qué todas esas cartas hablaban de cuánto te admiraba y de lo decepcionado que estaba conmigo? Era una pregunta que yo no podía responder fácilmente. Las cartas de papá realmente mostraban una preferencia clara hacia mí, especialmente en los últimos años. Tal vez papá veía en ti características que le recordaban sus propios errores, sugerí. Tal vez tenía miedo de que cometieras los mismos errores que él había cometido. ¿Qué errores? No lo sé, pero si papá diseñó este plan tan elaborado, debe haber tenido razones muy profundas. Esa noche decidí visitar a mi madre, doña Carmen Mendoza de Vázquez, quien vivía en la casa familiar donde habíamos crecido Eduardo y yo. A los 64 años, mamá conservaba una lucidez total y una memoria perfecta para los detalles familiares. Mamá, necesito preguntarte sobre papá y Eduardo. ¿Papá realmente favorecía más a uno de nosotros? Mi madre me sirvió café y se sentó conmigo en la cocina, donde habíamos tenido tantas conversaciones importantes a lo largo de los años. Mijo, tu papá amaba a sus dos hijos por igual, pero se preocupaba por ustedes de maneras muy diferentes. ¿Qué quieres decir? Se preocupaba por ti porque eras demasiado confiado, demasiado dispuesto a ver lo mejor en las personas. Tenía miedo de que alguien se aprovechara de tu bondad. ¿Y por Eduardo? Se preocupaba por Eduardo porque veía en él las mismas características que habían causado problemas en nuestra familia durante generaciones. ¿Qué características? Mi madre suspiró profundamente. El abuelo de tu papá, tu bisabuelo, perdió todo el patrimonio familiar por apostar en negocios riesgosos porque creía que merecía más de lo que tenía. El papá de tu papá, tu abuelo, casi destruye la familia por una aventura amorosa porque creía que merecía ser feliz sin considerar las consecuencias. ¿Y papá veía eso en Eduardo? Tu papá veía en Eduardo una ambición que podía ser constructiva o destructiva, dependiendo de cómo se canalizara. Por eso trabajó tanto para darle responsabilidades en la empresa, pero también por eso escribió ese testamento tan complicado. ¿Sabías sobre el testamento? Sabía que tu papá estaba planeando algo, pero no los detalles. Me dijo que había diseñado una forma de asegurarse de que ustedes dos aprendieran a trabajar juntos antes de recibir la herencia completa.
Mamá, ¿crees que Eduardo y yo realmente podemos superar todo esto? Mi madre me tomó las manos entre las suyas. Mijo, he visto a ustedes dos cuidarse mutuamente desde que eran niños. He visto a Eduardo enseñarte a andar en bicicleta y a ti ayudar a Eduardo con sus tareas de matemáticas. He visto cómo se defienden uno al otro contra los problemas del mundo exterior. Eso fue hace mucho tiempo. El amor entre hermanos no desaparece, Alejandro. Se oculta detrás del dolor y el resentimiento, pero siempre está ahí. Tu papá sabía eso, y por eso diseñó una manera de ayudarlos a encontrarlo otra vez. Al día siguiente, Eduardo y yo nos reunimos para discutir los siguientes pasos. Habíamos decidido intentar cumplir con las condiciones del codicilo, pero sabíamos que el camino no sería fácil. La disculpa pública, dijo Eduardo. ¿Cómo quieres que la haga? Honestamente, Eduardo, con los empleados de la empresa, con nuestros clientes, con nuestra familia, necesitas reconocer lo que hiciste y por qué estuvo mal. ¿Y tú estás dispuesto a perdonarme públicamente? Era la pregunta más difícil de todas. El perdón no es solo una declaración, es una decisión de soltar el dolor y la ira. No estaba seguro de estar listo para eso. Estoy dispuesto a intentarlo, respondí. Pero Eduardo, para que esto funcione, necesito verte cambiar realmente. No solo disculparte, sino demostrar que entiendes por qué lo que hiciste estuvo mal. ¿Y el proyecto benéfico? Tengo una idea para eso. Pero primero necesitamos resolver la cuestión de la sociedad. ¿Cómo vamos a dividir las responsabilidades en la empresa? Eduardo se quedó pensativo por un momento. ¿Qué te parece si dividimos la empresa por especialidades? Tú te encargas de todos los proyectos de diseño y planificación arquitectónica. Yo me encargo de la administración, las finanzas y la gestión de construcción. ¿Y las decisiones importantes? Las tomamos juntos. Ningún proyecto grande se aprueba sin el consenso de ambos. Era una propuesta razonable, pero sabía que la verdadera prueba vendría cuando tuviéramos que trabajar juntos día a día. Eduardo, hay algo más que necesito saber. Durante todos estos meses que estuviste robando dinero y mintiendo, ¿nunca sentiste culpa? Mi hermano me miró directamente a los ojos. Cada día, Alejandro, cada maldito día. Pero había cavado un hoyo tan profundo que no sabía cómo salir sin destruir mi vida completamente. ¿Y ahora? Ahora entiendo que destruir mi vida era exactamente lo que merecía. El hecho de que papá me haya dado una oportunidad de redención es más de lo que esperaba. Era la respuesta más honesta que Eduardo me había dado en meses. Y por primera vez desde que descubrí su traición, sentí que tal vez, solo tal vez, podríamos encontrar una manera de reconstruir nuestra relación. Pero aún faltaban las pruebas más difíciles. La disculpa pública, el nuevo acuerdo de sociedad y el proyecto benéfico que tendríamos que completar juntos. Y yo tenía la sensación de que mi padre había guardado más sorpresas para nosotros en el camino. 3 semanas después de descubrir el codicilo de papá, Eduardo y yo nos encontrábamos parados frente a los empleados de Constructora Vázquez en el salón de eventos de la empresa. Había llegado el momento de la disculpa pública, y pude ver que mi hermano estaba más nervioso de lo que había estado en toda su vida. Los 47 empleados de la constructora estaban sentados en sillas dispuestas en semicírculo. En la primera fila se encontraban los supervisores más veteranos, hombres y mujeres que habían trabajado con mi padre durante décadas y que conocían a Eduardo desde que era un joven recién egresado de la universidad. Sus rostros mostraban una mezcla de curiosidad y preocupación. Habían notado que algo extraño pasaba en la empresa durante las últimas semanas. «Buenos días a todos», comenzó Eduardo, su voz temblando ligeramente. «Los he reunido aquí porque necesito confesarles algo que afectará el futuro de esta empresa que todos
hemos construido juntos. Respiró profundamente y continuó. Durante los últimos 6 meses, desde la muerte de nuestro padre, he cometido actos que van contra todo lo que él nos enseñó sobre honestidad y respeto. Falsifiqué su testamento para obtener más de lo que me correspondía legítimamente. Y robé más de 20 millones de pesos de las cuentas de la empresa. El silencio en el salón era total. Algunos empleados se miraron entre sí con shock. Otros simplemente se quedaron mirando a Eduardo con incredulidad. Sé que no hay excusa para lo que hice. Sé que traicioné la confianza que mi padre depositó en mí, que traicioné la confianza que mi hermano tenía en mí y que los traicioné a todos ustedes, que merecen trabajar para una empresa dirigida con integridad. Eduardo miró hacia donde yo estaba parado, al lado del estrado. Habíamos acordado que él hablaría primero y después yo respondería. He devuelto todo el dinero que tomé ilegalmente. Mi hermano Alejandro tenía el derecho legal de enviarme a prisión por lo que hice, pero ha mostrado una generosidad que yo no merecía. Juntos hemos decidido intentar reconstruir esta empresa sobre bases más sólidas. Martín González, el supervisor de construcción más veterano de la empresa, levantó la mano. Eduardo, ¿qué garantía tenemos de que algo así no volverá a pasar? Era la pregunta que yo había estado esperando. Eduardo había preparado una respuesta, pero sabía que sería el momento más crucial de su disculpa. Martín, la única garantía que puedo ofrecerte es mi compromiso de transparencia total. A partir de hoy, todos los estados financieros de la empresa estarán disponibles para cualquier empleado que quiera revisarlos. Además, mi hermano y yo implementaremos un sistema donde ninguna decisión financiera importante puede tomarse sin la aprobación de ambos. Carmen Ruiz, la contadora de la empresa, preguntó, ¿y cómo sabemos que realmente se arrepiente de lo que hizo? Eduardo la miró directamente. Carmen, trabajaste con mi padre durante 15 años. Sabes que él siempre decía que las acciones valen más que las palabras. No puedo convencerte con palabras de que me arrepiento, solo puedo demostrártelo con mis acciones durante los meses y años que vienen. Cuando Eduardo terminó su discurso, fue mi turno de hablar. Me acerqué al micrófono sintiendo el peso de todas las miradas sobre mí. Cuando descubrí lo que Eduardo había hecho, mi primera reacción fue ira. Quería justicia inmediata. Quería que pagara por haberme traicionado. Hice una pausa, mirando hacia los empleados que habían sido testigos de nuestra historia familiar durante décadas. Pero después recordé algo que mi padre me enseñó cuando era niño. Me dijo que la diferencia entre una familia fuerte y una familia quebrada no es que la familia fuerte nunca cometa errores. La diferencia es que la familia fuerte encuentra la manera de perdonar los errores y aprender de ellos. Eduardo me miraba con lágrimas en los ojos. Mi hermano cometió errores terribles. Pero también es el hombre que me enseñó a andar en bicicleta, que me defendió de los abusivos en la escuela y que trabajó día y noche durante 15 años para construir esta empresa junto con nuestro padre. Miré directamente hacia Eduardo. Te perdono, hermano, y espero que podamos trabajar juntos para hacer de esta empresa algo que honore la memoria de papá. Los empleados comenzaron a aplaudir, primero tímidamente, después con más entusiasmo. No era el aplauso de la celebración, sino el aplauso del alivio. Habían visto a su empresa pasar por una crisis terrible, pero también habían visto una demostración de que era posible superar las crisis con honestidad y perdón. Después de la reunión con los empleados, Eduardo y yo trabajamos intensamente en redactar el nuevo acuerdo de sociedad.
Decidimos dividir la empresa en dos divisiones complementarias. Eduardo se encargaría de la gestión operativa y administrativa, mientras que yo me haría cargo del diseño y la planificación arquitectónica. El documento que redactamos establecía que todas las decisiones importantes requerían el consenso de ambos hermanos, que los estados financieros serían auditados externamente cada trimestre y que cualquier discrepancia entre nosotros sería resuelta por un mediador independiente en lugar de ser manejada internamente. Pero la parte más importante del acuerdo era la cláusula que establecía nuestro compromiso con un proyecto benéfico anual. Habíamos decidido que Constructora Vázquez dedicaría al menos el 10% de sus ganancias cada año a construir vivienda digna para familias de bajos recursos en Guadalajara. El proyecto benéfico que elegiríamos para demostrar a papá que podíamos trabajar juntos era ambicioso: construir un complejo de 24 casas para familias que habían perdido sus hogares en las inundaciones del año anterior en la zona de Tlaquepaque. «Es perfecto», dijo Eduardo cuando visitamos el terreno donde construiríamos las casas. «Es exactamente el tipo de proyecto que papá habría apoyado». Tenía razón. Durante toda su vida, mi padre había hablado de la responsabilidad social de los empresarios exitosos. Siempre decía que habíamos recibido bendiciones no solo para nuestro propio beneficio, sino para poder ayudar a otros. El proyecto de construcción duró 2 meses. Eduardo y yo trabajamos lado a lado por primera vez en nuestras vidas adultas, y fue una revelación. Descubrí que mi hermano tenía habilidades organizativas excepcionales y una capacidad para motivar a los trabajadores que yo nunca había apreciado completamente. Eduardo, por su parte, comenzó a entender mejor mi enfoque de la arquitectura. «Nunca me di cuenta de cuánto pensamiento va en cada detalle», me dijo una tarde mientras revisábamos los planos de una de las casas. «Siempre pensé que la arquitectura era solo hacer que las cosas se vieran bonitas. Y yo nunca me di cuenta de lo complejo que es coordinar todos los aspectos de una construcción», le respondí. «Siempre pensé que la administración era solo papeleo aburrido». Trabajando juntos en el proyecto benéfico, Eduardo y yo redescubrimos el respeto mutuo que habíamos perdido durante años de malentendidos y resentimientos. Más importante aún, desarrollamos un sistema de comunicación y colaboración que funcionaba tanto para el proyecto benéfico como para los proyectos comerciales de la empresa. Las familias que recibirían las casas fueron seleccionadas por organizaciones benéficas locales. Conocer a estas familias, escuchar sus historias, ver su gratitud, nos recordó por qué nuestro padre había valorado tanto el servicio a la comunidad. Una de las familias estaba compuesta por María Elena Sánchez, una madre soltera de 28 años con 3 hijos pequeños, que había perdido su casa en las inundaciones y había estado viviendo en un refugio temporal durante más de un año. «Señores Vázquez», nos dijo el día que le entregamos las llaves de su nueva casa, «ustedes no saben lo que esto significa para nosotros. Mis hijos van a tener su propio cuarto por primera vez en sus vidas». Ese momento, viendo la alegría de María Elena y sus hijos, me hizo entender completamente por qué papá había diseñado el codicilo de la manera que lo había hecho. No se trataba solo de enseñarnos a trabajar juntos, sino de enseñarnos que nuestro trabajo tenía un propósito más grande que nuestros problemas personales. El 15 de diciembre de 2024, exactamente 2 meses después de haber descubierto la falsificación del testamento, Eduardo y yo nos presentamos en la notaría del licenciado Herrera con toda la documentación requerida para activar la cláusula del tesoro familiar. Habíamos cumplido todas las condiciones. Eduardo había devuelto el dinero robado y había hecho una disculpa pública genuina. Yo había declarado públicamente mi perdón. Habíamos firmado un nuevo acuerdo de sociedad y habíamos completado exitosamente el proyecto benéfico.
«Caballeros», dijo el licenciado Herrera con una sonrisa, «me da mucho gusto informarles que han cumplido con todas las condiciones establecidas por su padre. Es hora de revelar la herencia adicional». Abrió una nueva carpeta y nos mostró documentos que detallaban propiedades, inversiones y participaciones empresariales que no sabíamos que existían. Su padre fue un hombre muy cuidadoso con sus inversiones, explicó el notario. Durante los últimos 20 años puso dinero en propiedades inmobiliarias en Guadalajara, Puerto Vallarta y Ciudad de México. También invirtió en el mercado de valores y compró participaciones en varias empresas exitosas. Los números eran abrumadores. Las propiedades inmobiliarias valían 180 millones de pesos, no los 150 millones que habíamos esperado. Las inversiones bancarias habían crecido a 95 millones de pesos. Y la participación en Grupo Monterrey ahora valía 250 millones de pesos debido al crecimiento de la empresa. En total, dijo el licenciado Herrera, la herencia adicional que recibirán asciende a 525 millones de pesos. Eduardo y yo nos miramos en shock. Era más dinero de lo que habíamos imaginado en nuestros sueños más ambiciosos. «Pero hay una condición final», añadió el notario. «¿Cuál?», pregunté. «Su padre especificó que esta herencia debe usarse no solo para su beneficio personal, sino para expandir el trabajo benéfico de Constructora Vázquez. Al menos el 25% debe destinarse a proyectos de vivienda para familias de bajos recursos». Eduardo sonrió. Papá sabía exactamente cómo asegurarse de que continuáramos por el camino correcto. «Hay algo más», dijo el licenciado Herrera, sacando una última carta de la carpeta. «Su padre me pidió que les entregara esto después de que cumplieran con todas las condiciones». La carta estaba dirigida a mis queridos hijos, Eduardo y Alejandro. Si están leyendo esta carta, significa que han logrado algo que no estaba seguro de que fuera posible. Han superado el resentimiento, la traición y el orgullo para encontrar el camino de regreso el uno al otro. Eduardo, espero que hayas aprendido que el verdadero valor no viene de tomar lo que crees que mereces, sino de ganar lo que realmente mereces a través de trabajo honesto y respeto hacia otros. Alejandro, espero que hayas aprendido que el perdón no es debilidad, sino la fuerza más poderosa que existe para sanar relaciones rotas. La herencia que les dejo no es solo dinero y propiedades. Es la oportunidad de construir algo juntos que sea más grande que cualquier cosa que pudieran lograr por separado. Úsenla sabiamente. Úsenla para ayudar a otros y úsenla para mantener unida a nuestra familia durante las generaciones que vienen. Los amo a ambos más de lo que las palabras pueden expresar y estoy orgulloso del hombre en que se han convertido. Su padre, Roberto Vázquez Castillo. Terminé de leer la carta y se la pasé a Eduardo, quien la leyó con lágrimas corriendo por sus mejillas. ¿Sabes qué es lo más increíble de todo esto?, me dijo Eduardo. ¿Qué? Que papá tenía razón. Somos mejores trabajando juntos de lo que éramos por separado. Tenía razón. Durante los 2 meses que habíamos trabajado en el proyecto benéfico, Constructora Vázquez había funcionado mejor que nunca. Habíamos cerrado 3 contratos nuevos importantes. Habíamos mejorado la eficiencia de nuestros proyectos existentes y habíamos desarrollado ideas innovadoras que ninguno de nosotros había tenido trabajando solo. Eduardo, le dije, hay algo que nunca te dije. ¿Qué? Durante todos estos años que pensé que papá te favorecía a ti, yo también estaba celoso. Celoso de tu relación con él. Celoso de tu papel en la empresa, celoso de tu confianza en el mundo de los negocios. ¿En serio?
En serio, creo que ambos estábamos tan concentrados en lo que pensábamos que el otro tenía, que nunca apreciamos lo que nosotros mismos teníamos. Eduardo me extendió la mano. ¿Socios? Se la estreché firmemente. ¡Socios! 6 meses después, Constructora Vázquez había crecido hasta convertirse en una de las empresas de construcción más respetadas, no solo de Guadalajara, sino de todo Jalisco. Pero más importante que el crecimiento comercial era el impacto social que estábamos teniendo. Habíamos establecido la Fundación Roberto Vázquez, que se dedicaba a construir vivienda digna para familias de bajos recursos. Con los recursos de la herencia adicional, habíamos iniciado proyectos en 5 ciudades diferentes de México. Eduardo había demostrado ser un administrador excepcional, no solo eficiente, sino ético en todas sus decisiones. Había implementado sistemas de transparencia que fueron más allá de lo que habíamos acordado inicialmente, incluyendo auditorías mensuales y reportes públicos sobre el uso de fondos benéficos. Yo había encontrado una pasión renovada por la arquitectura, especialmente por el diseño de vivienda accesible que fuera tanto funcional como hermosa. Trabajar en proyectos benéficos había expandido mi creatividad de maneras que nunca había imaginado. Pero lo más importante era que Eduardo y yo habíamos reconstruido una relación que era más fuerte que la que habíamos tenido incluso en la infancia. Habíamos aprendido a comunicarnos honestamente, a resolver desacuerdos de manera constructiva y a apoyarnos mutuamente, tanto en los éxitos como en los fracasos. El primer aniversario de la muerte de papá, fuimos juntos a visitar su tumba. Llevamos flores frescas y un reporte detallado de todo lo que habíamos logrado durante el año. «Papá», dijo Eduardo en voz alta, «cumplimos con todo lo que nos pediste, pero más importante, entendimos por qué nos lo pediste». «Gracias por no darte por vencido con nosotros», añadí. «Gracias por creer que podíamos ser mejores de lo que éramos». Mientras regresábamos del cementerio, Eduardo me hizo una pregunta que me sorprendió. «Alejandro, ¿alguna vez te preguntas qué habría pasado si hubieras elegido la opción A? ¿Si me hubieras enviado a prisión y te hubieras quedado con todo?» Lo pensé por un momento. Habría tenido más dinero, pero habría perdido a mi hermano. Habría tenido una empresa exitosa, pero habría estado construyendo sobre una base de resentimiento y venganza. ¿Y crees que habría sido feliz? No. Creo que habría pasado el resto de mi vida preguntándome si había tomado la decisión correcta. Y creo que papá lo sabía. Eduardo asintió. Papá era más inteligente que nosotros dos juntos. Era más sabio, le corregí. Hay una diferencia. Hoy, casi un año después de descubrir la falsificación del testamento, Eduardo y yo dirigimos juntos una empresa que es más exitosa y tiene más impacto social de lo que cualquiera de nosotros había soñado. Hemos construido más de 200 casas para familias necesitadas. Hemos empleado a más de 100 trabajadores y hemos establecido un modelo de empresa familiar que otras familias están empezando a imitar. Pero más importante que cualquier logro empresarial es el hecho de que he recuperado a mi hermano. No el hermano idealizado de mi infancia, ni el hermano resentido de nuestros años adultos, sino el hermano real, un hombre con defectos y virtudes, capaz de cometer errores terribles, pero también capaz de crecer y cambiar. La cláusula secreta de papá no era solo sobre dinero o propiedades. Era sobre la posibilidad de transformar una traición en una oportunidad de crecimiento, de convertir el dolor en sabiduría y de usar el perdón como una herramienta para construir algo mejor de lo que había existido antes. Mi hermano falsificó el testamento de mi padre, pero al final esa falsificación nos llevó a descubrir una herencia mucho más valiosa que cualquier cantidad de dinero.
la capacidad de perdonar, de crecer y de construir juntos un futuro que honra la memoria de nuestro Padre y sirve a nuestra comunidad. A veces, los errores más grandes pueden llevar a los descubrimientos más importantes. Y a veces, la cláusula más secreta es la que está escrita en el corazón.